Antes de empezar, debo aclarar que eso es un video meramente mío, no lo vi ni lo copié en ninguna parte, tuve la idea yo mismo, y es que, tras ver el capítulo 6 que salió apenas hace unos días, ¿cómo no querer hacerlo? A continuación, para mí todo esto es una teoría, realizada por mí, con argumentos y marco teórico. No estoy diciendo al 100% que esto sea completamente real. Bueno, hablaré un poco más de esto al acabar el video, por lo mientras iniciemos. Primero, hablaré de Rina y después de su particular caso, finalizando con una especie de conclusión. Tenoji Rina, como ya deben de saber, es un personaje de Love Live Nijigasaki Gakuen. Originalmente es un personaje que había aparecido en el juego de Love Live School Idol Festival All Stars, y también como integrante del PDP, Perfect Dream Project, de la misma franquicia. Pero debo resaltar que en este video se tomará solamente su participación en el anime, del capítulo 1 al 6 del mismo. No tomaré su aparición en el juego de Festival All Stars, ya que es un poco diferente, además eso haría el video un poco más largo, y bueno, mejor dicho, tampoco es como si el contenido fuese canon. Pero bueno, eso es otra cosa. Volviendo a Rina, ella es una integrante de primer año de la escuela Nijigasaki. A primera vista es una persona muy serena y tranquila, que parece siempre estar aburrida o esperando algo. Y es que en sus primeras apariciones, Rina no solo habla poco, sino que actúa lo mínimo. Rina parece ser una persona desinteresada o apática, a primera vista. Sin embargo, de manera muy curiosa, se encuentra casi siempre con una persona que es completamente opuesta a ella, Ai Miyashita, quien es una persona muy activa, siempre sonriendo y buscando cómo ayudar o qué hacer. La verdad es que Rina al pasar de los capítulos simplemente se nos plantea como la chica inexpresiva, pero que realmente le gusta hacer cosas de idol, mostrando la misma cara para todo, tanto comiendo, como actuando, bailando, hablando o intentando participar. Para todo Rina tiene el mismo semblante, y la verdad es que muchos pensamos algo en primera instancia, es que incluso con Verso Sprite, donde ella oculta su rostro con una hoja o cuaderno, que bueno, tiene dibujada una cara, lo primero que se nos viene a la mente es de que es de esos personajes que tienen pánico o miedo a hablar con otras personas, ya saben, como una especie de pena o tic, impedimento que les dificulta hablar con otras personas de frente. Sin embargo, en el anime nunca usó esto. Desde el inicio Rina se mostró a cuerpo completo, y cada vez que aparece no parece precisamente tener miedo de hablar con los demás, o tener vergüenza, sino que ella está ahí, de pie, sin hacer nada, sin decir nada. No tiene la conducta típica de los personajes que se esconden o encurvan o tartamudean. Rina simplemente parece ser indiferente, como si no le importara nada. Y es que eso trae consigo una especie de malentendidos. Por ejemplo, cuando dice que se divierte mucho tras la práctica, pero Emma la ve como si no le terminara de creer, pues su cara es la misma de siempre, sin reflejo de emoción alguna. O al principio en su primera aparición, cuando Ayumu y Yu le preguntan sobre la sala de School Idols, y Rina no dice nada. Posteriormente llega Ai y aclara las cosas y todo, pero es que antes de irse Rina les aclara que no es que ella no quisiera decirles o que les estuviera ignorando cuando le preguntaron por explicaciones. Acciones como esta o como cuando salvó al gato, cuando entabla conversación o vive momentos como lo es el burlarse de Karin, Rina siempre tiene una expresión pareciera que no entiende nada, y es hasta el capítulo 6 cuando se sabe la verdad, porque en serio, todo comienza a cobrar sentido. Verán, antes de continuar, quitaré del medio algo que posiblemente muchos ya se estaban preguntando o formulando. ¿Rina es un personaje kudere? La verdad es que lo digo ahora, no tocaré ese tema de los kuderes porque bueno, si bien a los personajes de anime se les suele clasificar con esos términos y no es erróneo, considero que el caso de Rina es más profundo y complicado, por lo cual no es correcto simplemente clasificarlo de manera general y ya. No creo que sea válido decir que por cumplir ciertas características ella simplemente es de cierto tipo de personaje, y bueno, esto suena súper bonito y extravagante y todo, pero el objetivo de este video de hecho es demostrar eso, que Rina no es meramente un personaje fácil de entender. Bien, dicho esto, continuemos. Llega el capítulo 6 y ¡pum! ¡Ya valió madres! Por primera vez comenzamos a oír los pensamientos de Rina, los cuales no son cortos ni simples. Desde el inicio de este capítulo se nos muestra cómo Rina tiene problemas que quiere superar. El primero es ser amiga de sus compañeras de clase. Aquí se nos muestra que ella realmente quiere lograrlo y lo termina intentando, pero inevitablemente falla. Al momento de hablar por primera vez la vemos ansiosa, como resultado termina quedándose como sin aliento, y es por ello que termina escapando, por así decirlo. Tras esto, Rina comienza su monólogo, mencionando que la dificultad de tener amigos es complicada para cualquiera, pero para ella más. Ella no es que no quiera tener amigos, no es que no sepa qué decir o cómo actuar, sino que ella no puede hacer nada. Ella no logra transmitir nada con su personalidad, lo cual pudiese ser un malentendido. Ya saben, muchas personas transmiten su vibra o su apariencia. Si ves una persona tranquila realmente no sientes que pase nada malo. Si ves una persona agresiva, esto te genera un poco de ansiedad o de alerta.
Ahora bien, si ves a una persona que realmente no parece tranquila, sino que parece que no le importa nada y te dice que quiere ser tu amigo, esto traería una especie de duda. Es un poco complicado de explicar, pero creo que lo entienden. Como dices las cosas y como actúas al decirlas es crucial para darte a entender. Este es el mayor obstáculo de Rina. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre. El dibujar una sonrisa en su reflejo muestra cómo ella realmente quisiera poder sonreír así, nada más, como idiota. Pero ese no es el caso. Rina posteriormente conoce a Ai, con quien por primera vez en su vida logra conectar. Esa es la palabra que ella usa, conectar, que se traduce como transmitir sus intenciones o sentimientos. En el capítulo vemos cómo ella realizó su propia propaganda como las demás integrantes, pero a comparación del resto no lo hizo con un video mostrando su cara o presentándose ella misma. Ella realizó una animación. A pesar de que este tiene un impacto positivo y a todas les gusta, ella dice algo muy importante. Ella recalca, ella no soy yo. Está mejor este calamardo. Lo hice con mis lágrimas. Rina nos habla sobre su pasado, cómo nunca tuvo amigos por su apariencia, cómo tuvo que aprender a jugar sola, esto a base de videojuegos al parecer. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Sin mencionar que por lo mismo parece haber desarrollado gusto en lo electrónico, pues parece tener muchas cosas de este tipo en su casa. De hecho, Rina es muy habilidosa con la programación, ingeniería, animación y parece ser también con la construcción de aparatos electrónicos. Pero más importante, cómo ella está agradecida con el club, pues en ellas ha encontrado apoyo, diversión y un incentivo que está cambiando, que su vida puede ser diferente o está empezando a ser diferente. En el resto del capítulo nos muestra cómo ella realmente se esfuerza para realizar un concierto en el cual pudiese demostrar que ha cambiado. Se puede ver cómo Rina en todo el montaje se esfuerza, sin cambiar el semblante. Rina realiza todas las prácticas y realiza todos los preparativos como la propaganda, el escenario y supongo que también el vestuario y escenografía. Claro, con ayuda de las demás integrantes. Pero es que tú puedes ver a Rina y su deseo de querer cambiar. Este muchacho me llena de orgullo. Pero todo se va para abajo, cuando una casual visita de sus compañeras de clase ocurre, las cuales iban a darle ánimos y saludarla, cosas normales. Sin embargo, al querer decir algo Rina a estas, lo cual supongo que era que fuesen amigos, Rina mira su reflejo y es entonces que lo nota. Ella tiene el mismo semblante que ha tenido siempre, el mismo que tenía tras fracasar en su intento de cambiar anteriormente, el mismo que tenía al dibujar en su reflejo una sonrisa. Esto parecería una exageración o una acción muy dramática, pero esto termina rompiéndola, por así decirlo. Rina se desmorona y cae en depresión y ansiedad. Tras esto, ella deja de practicar y asistir a unos cuantos días de ser el día de su concierto. Luego de algunas escenas, sus compañeros van a visitarla y entonces la encuentran, en una caja de cartón encerrada. Rina claramente está haciendo una muy buena referencia. Bueno, no, mentira. Aquí es cuando se sabe la verdad, cómo ella se siente realmente o cómo se ha sentido siempre, mencionando que ha intentado cambiar desde antes, cómo ella sabe que la gente la cataloga de loca o rara por divertirse solamente con lo electrónico, pues no tenía amigos. Esto es importante. Por cierto, no entendía esa línea, pensaba que se referían a que le decían loca por divertirse como School Idol, pero ya viendo los subtítulos originales, realmente se refería a que la gente la encasillaba de loca por ser una solitaria que solo se interesaba en lo electrónico, desde pequeña. Aquí también Rina nos dice que realmente siempre quiso tener amigas, pero nunca lo logró, y lo que más nos rompe el corazón, que ella no tenía ni una sola amiga de clase. Bob. Bob, ¿estás bien? Bob. Esto la verdad puede que no parezca muy grave, pero para esto tenemos que hablar de otras cosas que mencionaré al final, porque trata de cultura, vivencias o experiencias de la escolarización en Japón y otras cositas. Por último, Rina menciona su intento fallido de cambiar y cómo está jodidamente acomplejada por su rostro. Ella lo dice, menciona que parece no ser la gran cosa y que tal vez exagera, pero es que para ella es un problema del que no puede escapar. Sentir algo y no poder reflejarlo, eso es lo que ella ha vivido desde pequeña, y al parecer esto le trajo problemas. Es aquí cuando dice su mayor miedo, ser malinterpretada.
自分の表情がずっとそれで失敗し続けてきたから、誤解されるかもって思ったら胸が痛くてキューって。Como ya dije hace poco, el lenguaje corporal es muy importante. Cómo vistes, cómo dices y haces las cosas siempre tendrá un impacto y peso en tu persona, en las relaciones sociales. Si Rina dice cualquier cosa, parece que realmente no le interesa. Se podría interpretar como sarcasmo o desinterés. Dar el avión si vives en México. Dar un concierto con una cara que no sonríe. Que la multitud viese a una persona así acomplejaba a Rina, ya que podrían entender que esa tipa o estaba loca o realmente no le importaba lo que estaba haciendo. Rina piensa que no ha cambiado en nada, que sigue siendo igual y que nunca podrá cambiar. Todo lo que le preocupa literalmente le había explotado en la cara, por guardárselo y no poder expresarlo ni compartirlo con nadie. Después de esto, Rina se hace un tablero electrónico para ocultar su cara, pues al hablar con todas se da cuenta de que realmente al esconder su rostro le ayuda a expresarse. Hace su PB y es que su canción hasta mensaje sobre dicho problema tiene, dando a entender que bueno, esa es su lucha, por así decirlo. Finalmente se muestra cómo ella usa un cuaderno al que le dibuja sus expresiones para dar a entender su estado de ánimo o reacciones a los demás, sin mencionar que le ayuda a hablar con ellos. Es decir, por el momento se muestra que la solución provisional de Rina es eso, esconderse detrás de algo, pero no como las personas que ya mencioné, las cuales regularmente se esconden detrás de alguien o se encurvan. Rina es diferente. Una vez dicho esto, conociendo a Rina, pasemos a la otra parte del video. ¡No sé qué es eso! Recuerden, un marco teórico es toda la información donde me baso para realizar un trabajo de investigación. Por lo regular lo pueden encontrar en una tesis. Es la información donde sustento mi teoría. Antes de empezar con el marco teórico, debo señalar que para efectos del presente video se considerará a la alexitimia como un perfil de personalidad, para no tener que aclarar cosas como si es un trastorno, un trauma, una fobia, un perfil psicológico y ese tipo de conceptos. Porque bueno, la verdad es que muchas veces es muy complicado diferenciar un padecimiento o enfermedad y mucho más complicado clasificar conductas humanas. Por ello recuerden que para este video la alexitimia es un perfil de personalidad, lo cual a continuación voy a explicar. Un perfil de personalidad es un cuadro, un esquema o cualquier documento que reúne diferentes aspectos del pensar, sentir y actuar de una persona. Dichos aspectos a su vez son clasificados en escala, como del 1 al 10 o de mayor a menor. De manera un poco más simple, se traduce como un tipo de persona o comportamiento. Por ejemplo, los estudiantes de medicina no duermen mucho, suelen usar bata las 28 horas del día, tienen más tarea que algunas otras carreras. Otro ejemplo, los alumnos de derecho suelen leer más libros catalogados como códigos o leyes, tienden a vestir siempre de traje y beber mucho. Es un ejemplo muy burdo, en serio, pero espero que les haya quedado claro. Por cierto, puede que en algunas definiciones haya palabras de las cuales realmente no entiendan su significado, ya que sonarán muy... señor Francis, ¿y cómo? Al final del video les dejo un glosario, por si se quieren quitar la duda del significado. Aunque no se preocupen, lo dejo al final porque la verdad es que explicaré el concepto de manera simple para no sonar tan tedioso. Con lo anterior señalado ya podemos empezar. El concepto de alexitimia. Alexitimia proviene de la etimología griega a, que significa sin, lexis, que significa palabra, y timos, que significa afecto. Etimológicamente, representa la falta de palabras para las emociones. Este término fue introducido en la Bibliografía Médica de 1972 o 73. La verdad es que leyendo encontré esas dos fechas. En algunos documentos se marcaba el 73, pero en otros como reportes se señala el 72. Bueno, volviendo con el concepto de dicha palabra, esta fue hecha por Peter Emanuel Sivnios, un médico de Chicago, quien realizó dicha conceptualización para designar la dificultad que tenían muchos enfermos psicosomáticos para expresar verbalmente sus emociones o sentimientos. La verdad es que creo que lo resume. Eres grande, Drake. Porque en los libros literalmente decía que el concepto proviene del referente psicoanalítico que explica el síntoma psicomático interpretado como resultado de emociones no expresadas, manifestadas mediante el lenguaje y el simbolismo somático. De acuerdo con los autores Nemia, psiquiatra, Feiberger, psicoterapeuta y Sivnios, la lixtemia se presenta mediante 4 dimensiones cognitivo-afectivas, o 4 puntos principales para que no haya problema. Por cierto, espero haber pronunciado bien el nombre de los autores. Bueno, dichos puntos principales son 4. Primero, dificultad para identificar y describir sentimientos. Segundo, dificultades para distinguir entre los sentimientos y las sensaciones corporales de la activación emocional. Reducción o ausencia del pensamiento simbólico. Y por último, un estilo cognitivo orientado hacia lo externo y concreto, correspondiente al pensamiento operacional, un funcionamiento cognitivo desprovisto de contenido afectivo. De aquí en adelante a la alexitimia le llamaré LA, ya que así es más fácil. Además, así se refieren a ellas los documentos médicos. ¡Qué trucazo!, ¿no?
Bueno, primer tema, los problemas sociales. La AL tiene un impacto muy negativo en la interacción social, la cual consiste en actuar como fuente de problemas en las relaciones interpersonales por razón del trastorno comunicacional y la penuria emocional o la falta de empatía. A esto se le suma con frecuencia las dudas y emociones negativas o acciones impulsivas, lo cual vuelve a la persona que sufre LA como responsable del sufrimiento o malentendidos con los demás. Esto trae consigo que el sujeto de LA no tenga éxito en la vida social. Curiosamente, los hombres son quienes más padecen de la exitimia. Segundo punto, depresión. La presentación de síntomas o actitudes depresivas en pacientes con una patología somática crónica, según la reciente experiencia obtenida en psiquiatría de enlace por el psiquiatra francés Consoli en 2010, oscila entre el 20 y el 50%. La morbilidad depresiva todavía es más alta cuando se trata de procesos orgánicos que cursan en dolor crónico. En más del 60% de los enfermos somáticos existe una sobrecarga psicopatológica, distribuida especialmente entre 3 rúbricas. Primero, el síndrome depresivo, que puede intervenir en la casualidad del proceso orgánico, ser una consecuencia suya o constituir una dolencia asociada. El bloqueo emocional, un modo de reaccionar ante un proceso somático, que proporciona cierta protección contra el sufrimiento implicado en la enfermedad orgánica. El perfil de personalidad aleximítica u otro trastorno de personalidad que asume un papel concausal en más del 25% de aciertos de enfermos somáticos crónicos. ¿El para qué cosa de quién? Sí, eso fue un copiar y pegar, solo para ver si seguían despiertos. La verdad es que yo tampoco termino de entender esto, por eso tuve que pasar de un PDF de un libro a páginas web. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. En términos simples, y hablando meramente de la LA, las personas que sufren de esta muchas veces se guardan las cosas, problemas, pensamientos negativos, soledad, etc. Encierran todo aquello que les preocupa o molesta, o que le temen, y actúan como si ni siquiera lo sintieran. Por lo anterior es que aquellos que padecen LA son más propensos a deprimirse de manera más grave, ya que tienden a ser muy ansiosos por dentro y guardárselo todo, lo cual muchas veces los hace explotar en algún punto, por alguna circunstancia o acontecimiento, y no de manera agresiva, sino meramente deprimente. Estos se frustran de manera muy extrema, lo cual varias veces les obliga u orilla a desarrollar una especie de solución, hábito o costumbre para tranquilizarse o sentirse mejor, muchas veces en una especie de zona de confort para estabilizarse mentalmente. Bueno, en tanto el origen o causas de la LA, encontramos de nuevo al autor Freiberger, espero que lo diga bien en serio, el psicoterapeuta, quien en 1977 planteó dos tipos de orígenes a la AL. La primera es la AL primaria y la segunda la AL secundaria, llamadas después AL estructural y AL funcional, pero sin fundamento fáctico, ya que meramente se basa en que la primera es biológica y la segunda psicológica. En los libros dice que esto es controversial, ya que en ambas hay cuadros de las dos estirpes, y además toda verdadera AL constituye un perfil personal específico asentado sobre un sustrato neurofisiológico, que reúne ciertas características. En pocas palabras, ambas LA comparten muchas similitudes, por lo cual no pueden ser consideradas diferentes. Bueno, es lo mismo. Características. Ahora bien, para terminar, mencionaré algunas conductas de la LA y las enlazaré con algunas conductas de Rina, para demostrar por qué pareciese que ésta padece LA. Por cierto, estas solo estarán relacionadas con las conductas que demostró del capítulo 1 al 6. He aquí la numeración de los rasgos personales más importantes. Incapacidad de identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos. Esto puede sonar un poco complicado, pero meramente es el problema principal de Rina. No puede describir sus emociones o sentimientos. Rina menciona desde el inicio del capítulo 6 que tiene estas dificultades. Claro, con ella es diferente, pues parece reconocer e identificar sus problemas, sin embargo no directamente sus sentimientos. Ella tiene su meta y conoce su obstáculo, pero propiamente no pone sus sentimientos en medio. Dice que quiere transmitirlos, pero realmente no se ve que dichos sentimientos vayan más allá de querer tener amigos o querer cambiar. Pobreza en la expresión verbal, mímica gestual de las emociones o los sentimientos. Bueno, creo que esta está más claro que el agua. Falta de capacitación de las emociones o los sentimientos ajenos, trastorno de empatía. Aquí sinceramente puede no encajar del todo. Si bien Rina menciona que quiere transmitir sus sentimientos y parece que realmente se preocupa por lo que piensen los demás, ella siempre sostiene más un miedo a ser malinterpretada. No piensa o toma en cuenta directamente lo que la gente pudiese llegar a pensar individualmente, sino que piensa que todos actuarán o reaccionarán igual.
En lo particular pienso que sí se cumple dicha conducta, ya que Rina realmente no termina de entender lo que sienten los demás, o tan siquiera eso parece. Como ejemplo tenemos el momento donde molestan a Kari sobre Emma, y todas se ríen de ella, pues la hacen sonrojar. Pero Rina tiene la misma cara, y es que no sé si es por este tipo de conducta o porque realmente no entendió el chiste. Sin mencionar que también al ser ayudada por sus compañeros al final del capítulo 6, esta estaba muy sorprendida por lo que todos pensaban de ella, pues no pensaba realmente que la admirasen o pensasen que fuese buena para algo en particular. Pensamiento muy concreto y pragmático, con dificultades para el pensamiento abstracto. Esto es muy, pero muy acertado para mí. Por si no les queda muy claro, de manera muy simple es la imaginación para resolver problemas como tal. Se refiere a que la persona que sufre LA tiende a actuar de manera más directa para resolver un problema, o siempre busca una solución más práctica. Es decir, la persona que sufre LA tiende a buscar acciones más directas, no tanto acciones un poco más diplomáticas, elaboradas, algo así. Quienes tienen LA no buscan soluciones a través del diálogo o algo parecido. Ella lo dice cuando habla de su niñez. La solución que buscó para no jugar sola fue acudir a los videojuegos o aparatos electrónicos. Y bueno, es que ya vimos cómo Rina de inmediato fue a rescatar al gato de la presidenta. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Creo que es obvio. Una persona que tiene dificultades para el diálogo obviamente tendrá preferencias para buscar soluciones más directas que no tengan tanta interacción con los demás. Claro, ella deja pasar a los demás integrantes cuando se deprime, pero seamos sinceros, eso era parte del plot twist. Pensamiento centrado en detalles externos, sin conexión con el mundo vivencial interno. Esta conducta sugiere que la persona se centra más en lo externo, en las apariencias o lo que se refleja, sin tomar tanto lo interno, lo que las personas piensan o sienten, y no reflejan. Personalmente creo que Rina demuestra ser una persona que se va más por lo externo. Esto lo podemos ver por ejemplo con su plan de los tickets, donde para ella supongo que era más seguro invitar a alguien a un lugar de modo popular, que simplemente caminar de regreso a casa o ir a la cafetería. También podemos ver cómo ella realmente se preocupa porque su PB sea demasiado vistoso, con tantas propagandas, cuenta regresiva y entrenamiento al máximo de su físico. Sin mencionar cómo ella dice que siente horrible lo que la gente piensa de ella, como que le digan loca por divertirse a su modo. Reducción o anulación de la fantasía, los sueños o ensueños y la vida imaginativa. Esto no creo que encaje porque Dios, solo mírenla, la chica tiene 15 años, es experta en programación, ingeniería, animación, canta, baila, es buena en todo tipo de juegos. Quiero decir, yo a esa edad apenas aprendí a servirme cereal. Bueno, no precisamente, pero lo entienden, ¿no? De hecho es bueno, se dan cuenta de que Rina es muy independiente y capaz de varias cosas. Falta de capacidad para la introspección y la creatividad. Vaya, la verdad es que parece que eso no aplica, pero sí aplica. Si en primer lugar pensaban algo como, oye, eres retrasado, ¿no ves que Rina claramente entiende su problema y que claramente sabe hacer una introspección suya? Sí, es válido que lo piense, pero realmente están mal. Una introspección, recuerden que es un análisis entero sobre tu persona, hecho de manera autónoma por tu propio juicio. Y es que Rina afronta su trauma, sabe sus problemas y sus miedos, pero no ve más allá de eso. No ve realmente lo que es capaz, simplemente ve aquello que la acompleja. De hecho, Kazumi se lo dice, debes utilizar o resarcir tus defectos. Técnicamente, no siempre debes ver lo malo como algo que debes solucionar de inmediato y tampoco debes sentirte mal por tener defectos, sino que realmente debes buscar cómo salir adelante, tal cual eres. Rina siempre se centró en eso que era mala, y se centró en lo estético y superficial que su inexpresividad podría ser. No tenía confianza en su persona, de hecho por eso mismo ella pide ayuda para su PB, ella misma lo dice. Igualmente, cuando invita a su casa a las demás es porque quiere saber qué opinan sobre lo que hace, anteponiendo la opinión de los demás ante la suya. Psicomotilidad rígida, áspera, austera o desequilibrada y escasamente inexpresiva. Técnicamente significa que siempre está igual y no muestra cambios o movimientos físicos, sin importar la situación, como lo puede ser con el gato, donde ella claramente estaba como alterada o enojada, y a pesar de que tiene a la presidenta enfrente... ¡Ni se inmuta! Por cierto, omito cuando sonrió al ser abrazada por Ai, porque bueno, esto solo pasó una vez. Tendencia a recurrir a la acción para afrontar los problemas o los conflictos, lo mismo que el punto anterior. De hecho, el ejemplo del gato nuevamente aplica, ya que no busca el diálogo alguno, sino que simplemente salta a salvar el gato. No intercambia palabras con la presidenta para llegar a un acuerdo o dar una explicación. Descripción prolija de los hechos. Por supuesto que esto entra, solo recuerden cómo fue muy minuciosa para hacer su PB, tomando en cuenta todos los preparativos, cubriendo hasta lo más mínimo. De hecho recuerden que se reúnen en su casa puesto que Rina quiere la opinión sobre los visuales que ella había estado trabajando. Incluso quiso hacer la presentación de saludo, la cual parecía difícil para ella. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja, pantalones valientes!
En este punto ya se abarcaron las conductas principales, por lo cual las siguientes, que son un poco más específicas, las mencionaré rápido, ya que estas están dentro de las conductas de la LA y de Rina que ya se mencionaron. Discurso verbal monótono, lento, pobre en temas, detallista y enormemente aburrido. Uf, aprobado. Dificultades para establecer contacto afectivo con los otros o mantener una dinámica comunicacional. Uf, super aprobado. Relaciones interpersonales estereotipadas y rígidas, enmarcadas en la subordinación o en la dependencia. Uf, mega aprobado. Solo vean la manera en la que se desarrolla con Ai, o con los demás miembros. Es cierto, toma la iniciativa en el PB, pero antes de eso siempre mostró dependencia, especialmente hacerla callada. Inclinación al aislamiento, sin tener sensación de soledad. Este es de nuevo un caso que parece que no cuadra en primer lugar, ya que ella siempre busca mejorar y tener amigas. Esto parece ser para no estar sola o no sentirse sola. Pero tenemos que ver antes del capítulo 6, incluso desde los primeros capítulos, donde a pesar de ser amiga de Ai, posteriormente a que se había rendido con tener amigas o incluso antes, ella parecía siempre estar metida en algo electrónico, y pareciera que realmente no sentía soledad. Incluso Ai lo menciona. Tiene horarios donde ella está sola y al parecer porque así lo quiere. Sí, esto ya en el capítulo 6 está como que superado, por así decirlo, pero antes no. Impresión generalizada de una personalidad seria, adusta o aburrida. Les faltó adorable. Registro de que el aburrido o serio es el otro, un mecanismo de reduplicación proyectiva, lo que les lleva a ver a los demás con sus propias características. Maestros en esgrimir la defensa proyectiva. Uf. De hecho, esto se demuestra tanto con la caja en la que se esconde, como en el cuaderno de notas donde dibuja, como con el tablero electrónico, ya que son objetos que utiliza para expresarse mejor o mantener una especie de paz, o apoyo emocional para expresarse. Descarga de las emociones o los sentimientos a través de los canales vegetativos corporales, lo cual provocaría la disfunción o la lesión tisular de los órganos somáticos más vulnerables. Dificultades para distinguir las emociones de las sensaciones corporales. Esto sinceramente no se muestra. Se podría mencionar nuevamente el caso en donde realmente no sabe si ella no entendió el chiste o burla hacia Karin, o simplemente no demostró emoción alguna. Existencia regida por proyectos de corto alcance y programada o mecanizada como si fuese un robot. Super F. Super F. Alto grado de conformidad social, rasgos catalogados por un sentido como una pseudonormalidad. Creo que aplicó. Cuando falló en su intento de hacer amigas, ella ya se había resignado y decidió tener un perfil determinado hasta que decidió ser School Idol. Igual cuando se desmoronó. Pensó que realmente su vida no podía ser diferente, pero ahora en adelante parece que con ayuda de su cuaderno superará esto. Reducción de porcentaje del sueño REM. No aplica porque no lo sabemos. Por cierto, evité las manifestaciones alexitímicas nucleares explicadas por Pedinelli en 1992. Pues estas son un poco más generales, y de hecho son las siguientes 4. Incapacidad para expresar verdaderamente las emociones o los sentimientos, que aplica. La limitación de la vida imaginaria, que no aplica. La tendencia a recurrir a la acción para evitar y solucionar conflictos, aplica. La descripción detallada de los hechos, de los síntomas físicos, actividad del pensamiento orientada hacia la preocupación concreta. A pesar que no están fuera de lugar, la verdad es que investigando más sobre la LA, los aportes de Petinelli siempre eran más complementarios, y no son tan principales como los de Nemia, Freiberger y Sivneos. Esos nombres me van a matar. Además, procuré no especular sobre el origen de la LA de Rina, puesto que no conocemos a los padres de Rina y la verdad es que la LA se puede generar, como ya mencioné, por mera biología o por un hecho o acontecimiento externo. Es decir, que no sabemos si sus padres fueron igual a ella o si realmente desde pequeña Rina sufrió algo que le volvería así. Digo, ya hemos visto niñas viviendo acontecimientos medio traumáticos que las marcaron en Love Live. Bueno, espero que con todo lo anterior y sin haberlos dormido haya podido comprobar o demostrar que Rina en efecto padece alexitimia. A continuación hablaré un poco más sobre mi opinión, más sobre Love Live en sí, los personajes, mis fuentes y sobre los autores. Bueno, los autores de la obra, por así decirlo, no los autores de la alexitimia. La verdad, no los quiero atar, así que si solo querían saber sobre Rina y su curioso caso, pues la verdad es que ya se pueden ir a comer, jugar o lo que sea. Pero si gustan aprender un poquito más sobre este tipo de análisis y cosas que deben tener en cuenta y que yo tomo en cuenta, me gustaría que se quedaran un poquito más, porque hablaré por ejemplo de lo que mencioné al principio, la cultura en Japón, que tiene que ser muy tomada para este tipo de trastornos o personalidad de Rina. Bien, ya quedan advertidos.
Empezando por contradecirme un poco, el hecho de que yo pudiese encajar a Rina con la alexitimia no necesariamente significa que al crearse el personaje de Rina se basaron meramente en este concepto. Muchas veces son casualidades, simplemente deciden hacer un personaje con determinadas actitudes y ya, encaja, con algún concepto o tipo de personalidad. Y muchas veces hay gente que quiere ver cosas donde no las hay. Un idiota queriendo parecer listo haciendo un video donde hable de la profundidad de una serie donde realmente no hay nada más que coincidencias. Pasa mucho, tristemente. Tal vez lo piensan ahora mismo. ¿Entonces tú eres ese idiota? Tal vez lo sea, aunque procuro no serlo. En particular, yo busco investigar y hacer una mera teoría. Si siguen mis videos verán que cuando se trata de hablar de un personaje siempre suelo tomarlo principalmente de manera objetiva. Nunca busco ver lo subjetivo o lo que representa, porque muchas veces esto es demasiado erróneo. Si bien hay personajes que son un símbolo o representan algo como tal, no es el caso para todos. Muchas veces son personajes que solo tienen que cumplir un rol. Y no va más allá de eso, pero la gente piensa que tienen más trascendencia que eso. Para que quede más claro, les recomiendo ver el capítulo 2 de la temporada número 14 de South Park, donde hablan muy bien sobre este problema, cuando la gente interpreta las cosas como ellos quieren, a pesar de que los autores no buscan transmitir eso. Yo soy de los que sinceramente piensan que si no está implícito o comprobado no existe. Por ello es que en este video procuré encajar todo por medio de una investigación, no solo para dejarme llevar por lo que el anime muestra, sino también por lo que la ciencia dice. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Ahora bien, otro punto importante, la cultura japonesa. La verdad es que muchas veces tanto en historia como personalidad, así como acontecimientos o tramas en las obras, tanto en novelas, mangas, películas o series japonesas, estas suelen reflejar o encajar muchas costumbres, hábitos o experiencias de los mismos japoneses. De esto podría hablar todo un video entero y no acabaría. Les recomiendo para darse una idea rápida ver el documental Japón, prohibido fracasar, donde nos muestran cómo eran los niños nipones a finales del milenio pasado. Sí, les acabo de pedir que hagan un documental. Sin duda debo estar mal de la cabeza. Personalmente creo que haré más videos, si no es que mucho de Love Live, hablando de por qué personajes como Rina funcionan en la franquicia. Aunque esto la verdad lo dejo un poquito más adelante porque, saben, son 9 integrantes por franquicia y creo que de hecho esta franquicia va a tener más de 10 o de 11 o 12 o 13. Así que eso aún está como una especie de pausa. Bueno, otro punto muy importante es que todos los personajes, no solo de la franquicia de Love Live, sino de todas las obras en sí, tienen un determinado trastorno o perfil de personalidad. No solo de esta franquicia, entonces, en todas partes, cualquier personaje tiene un perfil en el que encaja. Y es que esto es igual en la realidad. Todas las personas, sin excepción alguna, se encuentran clasificadas por la ciencia. Ya sea la psicología o la pediatría, siempre tienen una clasificación. Por ello, nunca hay que sorprenderse cuando quieren realizar análisis sobre personajes y sus aptitudes. En lo personal estoy haciendo videos de la novela ligera de Classroom Elite, y es que curiosamente en los países de habla hispana siempre piensan que es una obra jodidamente buena y bien elaborada, que los personajes son calculadores, muy inteligentes, astutos y demás, pero por otra parte si vamos a Estados Unidos por ejemplo, opinan que el protagonista es un Gary Stu, que la obra ya bajó de calidad, volviéndose genérica. Y es que yo comparto mucho este último punto. Por alguna razón a los personajes les anexan perfiles psicológicos que no existen. El hecho de actuar una vez indiferente no te hace una persona fría, ni el hecho de ser un cretino ser un tirano. Pero bueno, de esto hablaré en dichos videos. Por último, dejo mis fuentes donde me basé para el marco teórico y después el glosario, que menciona al principio. Bueno, no, a la mitad. Dejo esto porque en serio, una persona que realmente solo saca todo de páginas web o de cosas que leyó al mero momento pierde credibilidad. Y pienso que al poner más datos como estos le da más peso al video. Deberías llamarte Bob Elegante. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado. Y la verdad, si fue así, les pido que le den un like y compartan. No me gusta pedir esto porque en serio para mí es un hobby. No soy un vividor de YouTube, ni siquiera algo parecido. Por eso no les obligo a suscribirse ni lo pido. Por si gustan hacerlo está bien. Así podrán ver más contenido de mi canal. Procuraré hacer más videos así siempre y cuando se preste la ocasión. De hecho tengo una lista larga, pero bueno, ya veremos el futuro. Hasta la próxima.